Los mexicanos que tienen cuentas en Estados Unidos, que no, que quieren solucionar su tema fiscal. Hay de dos, hay quienes tienen su dinero allá y no tienen problema que tengan el dinero allá. Claro. Pero hay quienes tienen el dinero allá y frente a dos situaciones. Uno, respecto del origen lícito del dinero no pagaron los impuestos. Ajá. Y segundo, habiendo pagado el impuesto de origen, no estuvieron pagando el impuesto que hubiera correspondido a los intereses. Ahí, ¿qué alternativas tienen ellos de regularizar su situación? Trayéndose o no el dinero, porque todos piensan en la alternativa de traer el dinero, que no es la única alternativa. No, es que... O acogerse al programa que acaba de salir en ley de ingresos. Ese es uno. Si son recursos mantenidos antes de 2000, ¿cuál es el último decreto de repatriación? ¿Cuándo entró Calderón? 2006. Si son recursos mantenidos hasta 2005, pues pueden generarse el timbre todavía. Más que el timbre que sacó, el decreto de repatriación que sacó el presidente Calderón es un timbre muy caro, porque es 4% sobre el monto total, no solo sobre los intereses, y para empresas es 7%. Entonces ese, yo creo que quien lo tomó ya lo tomó. Creo que sería más conveniente ver la posibilidad de que sean contribuciones anteriores a 2007 y en su caso pagarlo por ahí, por el nuevo, todavía no salen las reglas, pero la nueva disposición transitoria de ley de ingresos. Entonces quienes más o menos advirtieron esto a tiempo el año pasado, sé que cerraron sus cuentas y sacaron su dinero a Estados Unidos y ya y no hacerlo en enero porque el cierre ahorita ya no te libera, ¿no? Quizás te evidencia más. Pues puede ser que sí, digo, los casos que vi pues no era gente que no tenía mucho dinero, y hay otros que tú dices, el que sí tiene mucho dinero tiene un tema de intereses, que es el tema de intereses, si lo pagas bien, a lo mejor ni tienes que pagar impuesto a la renta, porque tienes que sumar el efecto del interés, pero restarle el efecto de la pérdida cambiaria. Entonces ha habido muchos casos en donde el tiempo que tengas el dinero ha sido mal negocio tener dólares, ¿no? Entonces depende de cada caso concreto. Sí, tendrías que hacer la suma y la resta, pero decir, a ver, ¿de cuándo tienes este dinero? Lo tienes en dólares, le has perdido. Que a la gente no nos importa perder en dólares porque siempre sientes que es una moneda más dura que el peso, ¿no? No importa, que está en dólares. Por lo menos ese ha sido, digamos, la gente cree en una moneda más fuerte y está dispuesto a pagar el precio, que es pues perderle. Muchos tuvieron su dinero y no solo perdieron tipo cambiario, sino perdieron su inversión. Con la caída de los fondos en el 2008 y 2009, ¡fum! Tienes pérdidas en inversiones espantosas. Es decir, no solo no debes impuestos, pero no te los van a recuperar, pero no tienes ningún problema. Entonces habría que ver el caso por caso. Yo he visto gente que para repatriar no debes nada. Si es dinero que mantuviste hace más de 5 años fuera, porque el dinero que mantuviste hace más de 5 años fuera, pues como sabemos, caducan las facultades para poder determinar el origen, ¿no? Entonces, mientras estés en orden, puede ser que así lo tomes. Si tú dices, es mucho dinero y puedo tomar, o es X dinero, pero quiero regularizarlo a través de la ley de ingreso ahora, pues lo puedes hacer. Yo sería de la idea que son cuentas de hace más de 5 años, solo tienes un tema tienes una contingencia con los intereses. Y en esos también puedes pagar el 100% del impuesto sin recargos y sin actualización. Bueno, con actualización sí, ¿verdad? Sí, solo sin recargos ni multas, ¿no? Entonces, yo creo que existe esa posibilidad. Ahora, es un crédito barato, un crédito fiscal muy barato. Sí, por supuesto. Está más barato que es un crédito muy barato. Bueno, siempre lo decía el que era director de política de ingresos, Mario Gabriel, ¿no? El crédito más barato es el fisco, porque tienes la lana ahí que retuve, que recaudé de IVA, y no le tengo que pedir al banco ni llevar escrituras ni tener garantías. Aquí lo tengo, pues me lo gasto. Por eso el interés es el recargo, bueno, el interés es tan caro, suma de, ¿no? Es tan carísimo. Entonces, porque es el crédito más accesible, pues los impuestos del mes, ¿no? Yo creo que la parte que debe ser interesante que podamos analizar como paso 2 en esto es las siguientes consecuencias jurídicas. 1,
la naturaleza del acuerdo en cuanto a que si es válido o no, que lo haya firmado el subsecretario de Ingresos, y no el secretario de Hacienda, como lo dice la norma especial, que no hay un dictamen previo ni un registro de esto como un acuerdo interinstitucional. Otro tema que no he comentado, 3, que no se ha publicado. Sí, no hay diario oficial. No hay diario oficial. Vete a saber si lo van a hacer ahora, pero según ellos están muy machitos que no. ¿Qué pasa? El artículo 7 del Código Fiscal, sabemos que dice las leyes entran en vigor al día siguiente de su publicación, salvo que se prevé otra fecha posterior, ¿no? Pero el artículo 7 del Código Fiscal hace referencia a las leyes fiscales y a las disposiciones administrativas. Entonces, la pregunta es, ¿esta disposición administrativa puede generar obligaciones como las vemos aquí sin haber sido publicadas en el diario oficial? Es decir, hacemos un proceso de generar obligaciones y este tipo de consecuencias en el patrimonio de los individuales, ¿no? 1, como contribuyentes. 2, en los bancos como sujetos obligados a entregar la información. Por un lado, por la naturaleza del acuerdo. 2, el acuerdo no se publicó en el diario oficial. Entonces, es de esas disposiciones administrativas que pueden generar o no obligaciones en contra de lo que dice el 7. 3, la firma del subsecretario es válida o no, en términos de reglamento interior y en términos del 69 del código. Y yo creo que gran parte de todo esto viene del análisis que hagamos sobre la pregunta que tú hiciste. Alguien dijo, ¿podríamos haber intercambiado esta información sin el acuerdo? Yo creo que no. A solicitud, partida, pero automáticamente, todo como está aquí, con esto, es importante. Y luego, los otros temas que son criticables es si este acuerdo consiente una violación a tu tratado. Sí, yo creo que la violación, yo creo que más bien la implementación ya en la práctica de lo que será el acuerdo va a generar como consecuencia dos diferentes escenarios. Uno de ellos, el que impacta directamente a las instituciones financieras en nuestro país, y otro de ellos el que va a impactar a los contribuyentes mexicanos con cuentas en los Estados Unidos. En el primero de ellos, por lo que tú comentaste, por cuanto a que el criterio de Estados Unidos es que unilateralmente, o de las Cortes en Estados Unidos, pueden modificar sus tratados, yo creo que las instituciones del sistema financiero de México no tienen para dónde hacerse. No, claro. No tienen para dónde hacerse, tendrán que forzosamente, les guste o no les guste, canalizar la información de los cuentavientes en Estados Unidos. En el segundo de ellos, yo creo que va a ser lo más interesante en la práctica profesional para nosotros, cuando se detonen las consecuencias de, con la información recabada por México derivado del FATCA, defender a los contribuyentes en México por la utilización de esa información. ¿Sí? Yo creo que donde está un nicho, hablando ya en términos de asesoría profesional, aterrizándolo, es cuando me dices, tengo un cliente que le están fincando un crédito en función de información que dio el gobierno de Estados Unidos en base a este acuerdo. Sí. Digo, okay, entonces ahora sí vamos a pelear que esa información ese crédito fiscal no puede apoyarse en una serie de normas como estas. No tiene causa legal en términos del 16. Y volvemos regresamos al alcoholímetro, ¿no? Es que fíjate, Reyes, pero además estaba aterrizando todavía a un nivel mayor. Es cierto, ya fluyó la información, de cuenta Pedro Pérez, que tiene una cuenta en Houston. Se reporta el IRS a México, a la Secretaría de Hacienda, SAT y todo lo que corresponda, que se tiene $100,000 depositados en una cuenta. Okay. Llega la información a México. Eso no quiere decir en automático que dejaste de pagar el 29, 30, 35, 42, 55, sea por suerte principal o sea por intereses. Claro. Entonces hay que, todavía el SAT tendría que hacer un proceso. Es lo mismo, Luis, aplica la misma presuntiva del 59, presumo que es ingreso, salvo que me demuestre lo contrario. ¿De dónde salió esa lana? No me lo demuestras, entonces es ingreso. ¿Cuándo lo obtuviste? Cuando yo dije.
Sí, el tema cuando está realizado el depósito, yo y tampoco si el que depósito no se implica realizó, nada. si el depósito tú acreditas que se realizó más allá de los últimos 5 años, pudieras justificar caducidad. Si no presentas declaración, pues más de días. Sí, el tema es complicado. Ahí el punto es decir si esa determinación es válida o no. Yo estoy viendo los tribunales diciendo si es válida, ¿no? Porque inclusive para el tema de ahorita que mencionaste determinación presuntiva, ¿te acuerdas que lo puede hacer el fisco con la información del contribuyente, con información de terceros o con información medio. apoyada en investigación de tipo económico, ¿te acuerdas dice? Sí. O de cualquier otro medio. Y es el tema que decíamos hace ratito de los contribuyentes alemanes. ¿Pudo el IRS alemán, pues sí pudo, ¿no? Es que es información comprada de no sé quién, el origen, ¿no? Quizá típicamente, si los tribunales fueran serios, deberíamos llegar a la conclusión de que información que no es obtenida de manera legal no puede ser usada en tu contra, como las llamadas telefónicas. O sea, en materia penal quizá los jueces sean un poquito más celosos de la legalidad de la fuente de la información, pero en este caso creo que sí están en un problema, ¿no? O sea, mucho de lo que es criticable, y habría que intentarlo bajo estos argumentos, pero en el fondo me parece que va un poquito cuesta arriba. El tema que es criticable aquí es por qué México luego solapa esto, ¿no? Fuimos de los primeros porque ha sido una situación en la que pues, el secreto bancario desaparece. Y entonces el tema que puede ser peligroso para México es decir, si México va a estar en esta, ¿no? En esta circunstancia, yo sí saco mis recursos a otro sistema bancario que tenga menos presiones que el mexicano. Porque yo leo el 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y no parece que es información que se va a obtener vía la Comisión Nacional Bancaria, es automática, ¿no? Y que México dice, sí, yo tengo todas estas obligaciones de reporte y no los tiene. O sea, esto el tema es que está lleno, plagado de mentiras, ¿no? Es por andar queriendo obtener información que deben hacer mejor las cosas. Esto debe haber sido un tratado. Y ojo, hay un detalle. El tratado de intercambio de información fiscal es para nosotros un tratado y para los gringos un acuerdo, ¿eh? O sea, el hecho de que nosotros lo hayamos ratificado no implica que para ellos lo tuvieran que hacer. ¿Me explico? O como el TLC, que aquí lo ratificó el Senado y allá lo ratificó el Congreso, porque después es un tema de fast track. Que el fast track es el sistema parlamentario ratifica, pero sin poder hacer modificaciones, sí o no, por eso se llama un fast track. Pero para que suceda eso, lo tiene que aprobar el Congreso en su totalidad, ¿no? Tiene sus particularidades, aquí solo lo aprobó el Senado. El TIA famoso aquí lo aprobó el Senado, allá es un acuerdo que firmó el secretario. Entonces, yo creo que debe haber sido un tratado. Es más típica materia de un tratado. Es la parte que es como académicamente criticable. Lo demás es intentar tener defensa en contra de créditos fiscales que finque el fisco utilizando esta información y tratar de ver si alguno de estos cuestionamientos u otros que se ocurran tienen fuerza jurídica. ¿No? ¿Puede venir a través de las áreas de programación de Hacienda la generación de auditorías derivadas de información de esto? Vamos a ver, yo creo que sí. En 2014, ¿no? Es probable y a lo mejor habría que estar abuso con eso si no sale una posposición, porque los bancos van a empezar, oye, yo no puedo obtener toda esta información, pídeles a los gringos una prórroga, ¿no? Y entonces a lo mejor estar con las antenas alertas de si alguien quiere salirse este año y que esto entonces aplique a partir del 2014, ¿no? Porque los propios americanos, el propio sistema americano ha pedido prórroga 2 veces. Le decían ya, ahora sí entra en 2013. Y ya entró, ahora sí ya es un hecho, ya entró. Muy bien.